En este vídeo, te enterarás de las noticias más candentes del mundo de la UFC, así que prepárate y vamos a seguir todo lo que pasa en el octágono y fuera de él. Ponte los guantes y vamos directo a los hechos. Dricus du Plessis cuestiona los logros de Anderson Silva y dice que está cerca de convertirse en el mejor peso mediano de la historia. A punto de defender por tercera vez el cinturón de peso mediano, Dricus du Plessis no oculta su admiración por Anderson Silva, a quien considera el más grande en la historia de la división. Aún así, el sudafricano cree que una victoria sobre Khamzat Chimaev en el UFC 319 lo pondrá muy cerca de asumir el puesto del más grande en la historia de la categoría, aunque con un número mucho menor de defensas de título. Anderson reinó entre 2006 y 2013, acumulando 10 defensas consecutivas y consolidando su nombre como una leyenda de las MMA. Du Plessis admite que difícilmente repetirá esa hazaña, pero argumenta que la calidad de los rivales enfrentados en la era actual puede pesar más que la cantidad de defensas para definir al mejor peso mediano de la historia. Él dijo: en cuanto al número de defensas del título, sin duda Anderson está por delante. Creo que Chris Weidman es increíble. Soy un gran fan, comenzó diciendo Du Plessis, al responder sobre declaraciones recientes del norteamericano durante el Media Day del UFC 319. Pero cuando miras el número de defensas y a un tipo como Anderson Silva, por ejemplo, creo que Anderson Silva es el GOAT porque siempre fue un héroe para mí. El sudafricano resaltó que el contexto de cada época debe tenerse en cuenta en la evaluación histórica de los campeones. Él dijo: también hay que mirar la era en que ocurrieron las defensas del cinturón. ¿A quiénes enfrentaron esos tipos? ¿Pelearon contra alguien que tenía un trabajo de medio tiempo? ¿O contra atletas de tiempo completo? ¿El deporte ya estaba tan desarrollado como hoy?, cuestionó el campeón. A pesar de la confianza, Du Plessis aseguró que no pretende demeritar los logros de las leyendas que lo precedieron, pero reforzó que el duelo contra Chimaev será determinante para su proyección histórica. Él dijo: no puedo quitarles mérito a esos tipos, solo estoy diciendo que, en la era actual de las MMA, esa cantidad de defensas no siempre es posible. Hoy, todavía tengo un largo camino por recorrer para ser considerado el más grande de todos los tiempos, o incluso el mejor peso mediano de la historia. Después de esta pelea, estaré muy cerca de eso. Me estoy acercando mucho, concluyó el luchador. Du Plessis explica por qué no está recurriendo a las provocaciones contra Chimaev como hizo con otros rivales. Conocido por su gran facilidad para provocar e irritar a sus adversarios durante la promoción de la pelea, Dricus du Plessis ha generado dudas entre sus fans sobre la postura que ha adoptado antes del UFC 319. Programado para enfrentar a Khamzat Chimaev este sábado, el sudafricano está evitando promover temas que generen rivalidad con el retador al cinturón de peso mediano. Al ser preguntado por el motivo de mostrarse más pacífico antes de su tercera defensa del título, y en una de las peleas más importantes de su carrera, Dricus fue sincero al explicar por qué ha elogiado más de lo que ha provocado a su próximo adversario. Dijo: no puedo ensayar esas cosas. La gente está segura de que ensayo estas cosas. No puedo. Si sale en el momento es gracioso. Si está premeditado, me resulta un poco vergonzoso. Hasta ahora, parece que no será necesario. La expectación en torno a la pelea ya es suficientemente grande. No hay necesidad de una rivalidad falsa, pero si ese es el camino que él quiere seguir, adelante, declaró Du Plessis en una entrevista concedida en el Media Day del UFC 319. En una declaración reciente, el sudafricano llegó a admitir que Chimaev será el adversario más duro de su carrera hasta el momento. En sus últimas peleas, Du Plessis logró hacer que Sean Strickland e Israel Adesanya lloraran tras desconcertarlos con sus provocaciones durante las ruedas de prensa. Protagonistas del UFC 319, Dricus y Chimaev se disputan el cinturón de peso mediano en Chicago, Estados Unidos, este sábado. Actualmente, el campeón figura como el gran no favorito en las casas de apuestas. Dricus du Plessis propone una teoría para explicar la desconfianza sobre su estilo de pelea. A pesar de ser el actual campeón de peso mediano y ocupar un lugar en el top 5 del ranking libra por libra del Ultimate, Dricus du Plessis todavía enfrenta la resistencia de una parte de la comunidad de las MMA, que frecuentemente pone en duda su capacidad real como peleador. Consciente de la desconfianza de algunos sobre sus habilidades, el sudafricano no parece inmutarse por la situación e incluso tiene su propia teoría para explicar la crítica hacia su juego dentro del octágono. Dueño de un estilo de pelea poco ortodoxo, DDP es a menudo clasificado como un atleta desgarbado, una evaluación que acaba subestimando el talento del campeón y que a veces viene acompañada de burlas. Para Du Plessis, sin embargo, esta visión sobre su técnica, además de equivocada,
no es más que ignorancia por parte de sus detractores. En una entrevista exclusiva con el equipo de reporteros de AG Fight, Dricus sugirió que la desconfianza en relación con sus habilidades se debe al hecho de ser el único peleador de Sudáfrica que ha alcanzado el nivel más alto de este deporte. Por lo tanto, según el campeón de la UFC, la gente aún no se ha acostumbrado a ver a un atleta de MMA con características como las suyas, porque todavía se están familiarizando con el estilo de pelea proveniente de su país. Él dijo, es un estilo muy único porque soy el primer sudafricano que pelea a este nivel. Creo que eso es lo que hace que este estilo sea tan difícil de entender. Los sudafricanos tienen su propio estilo, pero no ha habido muchos de nosotros en la UFC, especialmente a este nivel. Yo soy el único que ha llegado a este nivel, y creo que por eso parece tan diferente, porque la gente no entiende nuestro estilo. Esa es nuestra cultura. Nosotros vamos, recibimos un golpe y damos otro. Así somos nosotros. Cuando el árbitro dice peleen, vamos con todo, haz lo que tengas que hacer para ganar la pelea. No tiene que ser bonito. Se trata de ganar. Creo que así es como se desarrolló mi estilo. Y por supuesto, en el aspecto técnico, sé que algunas personas piensan que no parece nada técnico, pero todo lo que hacemos está planeado. Entrenamos de esta forma porque creemos que es más eficaz, y hasta ahora ha demostrado ser más eficaz porque yo soy el campeón, explicó du Plessis. Por otro lado, los atletas de otros países con más tradición en los deportes de combate, aunque sean diferentes entre sí, poseen un estilo en común con sus compatriotas. Así, en la visión del sudafricano, es más fácil para el fan o el especialista de las MMA comprender y aceptar la forma en que estos peleadores se presentan en el octágono. Él dijo, si miras a los tipos que pelean con el estilo de lucha brasileño, es tan antiguo. Brasil ha estado involucrado en los deportes de combate desde hace muchísimo tiempo. Los rusos con su estilo de wrestling, como Khamzat Chimaev, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, todos esos peleadores tienen un cierto estilo que conocen, está grabado en su cultura. Y lo mismo pasa con Brasil, todos pelean con el corazón. Los tipos del grappling, del wrestling, del striking, todos tienen un patrón. Los peleadores estadounidenses tienen su propio estilo. Los peleadores británicos tienen su propio estilo con el boxeo y la forma en que usan las manos, ponderó el campeón. Y este sábado, el estilo desgarbado pero eficaz de Dricus du Plessis será puesto a prueba una vez más en el octágono más famoso del mundo. En la pelea estelar del UFC 319, en Chicago, el campeón sudafricano intentará defender su cinturón de peso mediano ante el luchador ruso Khamzat Chimaev, dueño de un récord invicto como profesional. Khamzat Chimaev deja la puerta abierta a una pelea contra su hermano Caio Borralho y afirma, son solo negocios. Número 3 del ranking de peso mediano de la UFC, Khamzat Chimaev intentará destronar al sudafricano Dricus du Plessis, actual campeón de la categoría, este sábado, en la pelea estelar de la edición número 319 de la organización, en Chicago. En caso de victoria, el ruso podría enfrentar a un viejo conocido a continuación, en su primer compromiso como campeón del Ultimate, el brasileño Caio Borralho. Atravesando un gran momento, el peleador del equipo Fighting Nerds puede posicionarse para una disputa por el título con una victoria sobre Nassourdine Imavov en un combate programado para encabezar la cartelera del UFC París el 6 de septiembre. De esta forma, los caminos de los excompañeros de entrenamiento Caio Borralho y Khamzat Chimaev podrían cruzarse en un futuro próximo, una posibilidad que no parece quitarle el sueño al atleta ruso. En una charla exclusiva con el equipo de reporteros de AG Fight, Chimaev abrió las puertas a un posible duelo contra Borralho, esta vez en el octágono de la UFC, y no en las instalaciones del gimnasio All Stars Training Center, en Suecia, donde ambos fueron compañeros de entrenamiento. A pesar de destacar la buena relación con el brasileño fuera de la jaula, Bors, como es conocido el ruso, resaltó que dejaría la amistad a un lado por una buena oportunidad profesional para ambos. Él dijo, nuestra relación es buena, él es mi hermano, esto es solo negocios. Si acepta la pelea, pelearemos. También peleamos en el gimnasio, pero cuando nos pagan por ello, es mejor. Veremos en la jaula cómo será una pelea con Borralho. Caio es un buen peleador, pero como siempre digo, soy el mejor peleador del mundo, declaró Chimaev. Un potencial encuentro dentro del octágono entre Khamzat y Caio podría incluso ocurrir antes de lo esperado, ya que el brasileño fue designado como reserva para la pelea estelar del UFC 319. Por lo tanto, si algo le sucede a Dricus du Plessis que le impida competir este sábado, Borralho ocuparía el lugar del sudafricano y sería el nuevo adversario del ruso. Este escenario, sin embargo, no parece agradarle a Chimaev. Él dijo, espero que Dricus pelee. Es el mejor al que me puedo enfrentar en este momento. Necesitamos saber quién es el mejor, afirmó el luchador. Curiosamente, Khamzat Chimaev y Caio Borralho
poseen una trayectoria similar en el octágono más famoso del mundo. Desde su debut en la UFC, el ruso consiguió 8 victorias seguidas, manteniendo su invicto en las MMA profesionales y posicionándose para la disputa por el cinturón de peso mediano de este sábado. Por su parte, el brasileño suma 7 triunfos consecutivos en la liga tras ser contratado vía Contender Series y, según todo indica, está a un paso de asegurar su propia oportunidad por el título. Israel Adesanya señala el factor determinante en la pelea entre Dricus du Plessis y Chimaev en el UFC 319. Aguas profundas. Ese es el factor que puede determinar al ganador de la pelea estelar del UFC 319, en opinión de Israel Adesanya. El duelo entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev es tema de conversación entre analistas, fans e incluso compañeros de división. Los peleadores miden fuerzas este sábado. En Chicago, Illinois, el excampeón de peso mediano, el nigeriano, tiene un favorito. Él dijo: "Veo esta pelea de 2 maneras. Khamzat entra, agarra a DDP y simplemente lo arrastra a aguas profundas en el primer o segundo asalto y lo finaliza. O DDP iguala su locura, la locura de Khamzat, con su propio tipo de locura y su voluntad de no rendirse. Y entonces arrastra a Khamzat a aguas profundas en el tercer, cuarto o quinto asalto y lo acaba allí. Así es como veo esta pelea. Khamzat ha mostrado sus cartas. Irá a por él desde el principio. Pero creo que DDP superará la tormenta y probablemente acabará con Khamzat más tarde, porque para Khamzat, si llega a los asaltos 3, 4 y 5, será un problema. Yo diría que DDP lo conseguirá en el asalto 3 o 4, pero si Khamzat gana, será en el primer asalto, de forma espectacular y violenta. Yo voy con DDP en esta", sentenció Israel Adesanya en su canal de YouTube. Tras su derrota ante Ian Garry, Carlos Prates adopta una nueva mentalidad para ganar en el UFC 319 y sorprende al elegir al más loco de Fighting Nerds. Carlos Prates cree que su derrota ante Ian Garry en el UFC Kansas fue un aprendizaje importante para su evolución como peleador. El luchador de Fighting Nerds, que llegó al Ultimate con 4 knockouts en 4 peleas, regresa a la acción en el UFC 319 tras perder contra el irlandés en un duelo táctico y asegura estar más completo como atleta. En una rueda de prensa en el Media Day, Prates reveló que el enfrentamiento contra Ian Garry le dejó valiosas lecciones, principalmente sobre la importancia de escuchar a su entrenador y seguir el plan de pelea correcto. Él dijo: "Aprendí mucho sobre cómo escuchar a mi entrenador antes que nada, sobre la importancia de tener el plan de pelea correcto. Claro que Ian es genial. Es un peleador muy inteligente, muy estratégico, pero también aprendí que ser un peleador completo es importante", dijo Carlos Prates. El peso welter también resaltó que, en determinados momentos, es necesario dejar a un lado la búsqueda de bonos y knockouts espectaculares, así como la preocupación por entretener al público. Según él, el foco debe estar enteramente en la victoria, considerada más importante que cualquier recompensa extra. Él dijo: "A veces es hora de dejar de pensar solo en bonos, en noquear a la gente y entretener al público, y enfocarse solo en ganar, porque, al final del día, ganar es más importante que obtener bonos o algo por el estilo", concluyó el luchador de Fighting Nerds. Prates impresionó con su ascenso meteórico en la UFC. El brasileño debutó en febrero de 2024, y en apenas un año, sumó 4 victorias, todas por nocaut, además de conseguir 4 bonos de actuación. Ahora, se enfrenta a Jeff Neal en el UFC 319, programado para el próximo sábado, en un duelo que originalmente iba a tener lugar en el UFC 314, pero que tuvo que ser pospuesto después de que el norteamericano sufriera una lesión. Carlos Prates protagonizó un momento distendido, representando al equipo brasileño Fighting Nerds. Al peso welter le preguntaron quién sería el más excéntrico del equipo, formado por nombres como Caio Borralho, Mauricio Ruffi, Gin Silva y él mismo. Sin dudarlo, en la entrevista en el Media Day, el paulista le entregó el título a Gin Silva, su compañero de entrenamiento y figura destacada recientemente en la UFC. Él dijo: "Gin Silva es mitad humano y mitad perro. Él ladra, es una buena persona, pero entre todos nosotros creo que es el tipo más diferente. Él es así. Es realmente Gin Silva el 100% del tiempo", afirmó Carlos, en tono de buen humor. Si te gustó el contenido y quieres seguir al tanto de todo lo que sucede en la UFC, no olvides dejar ese like, suscribirte y activar la campanita. Y para no perderte nada, echa un vistazo a estos increíbles vídeos de aquí al lado. Hasta la próxima.